Vamos a leer Hechos capítulo número 6, versículos 1 al 6. Y en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejamos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y lo dicho agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vamos a orar. Dios, ayúdanos, por favor. Te pedimos con lo que es la idea del diaconado. Tú sabes, Señor, que como una iglesia quisiéramos a lo mejor establecer un diaconado, pero pedimos de que tú seas el guía en todo este proceso de primero informarnos acerca del diaconado y a lo mejor ya establecer diáconos en esta iglesia. Señor, ayuda a que sea algo espiritual, de veras, para el crecimiento espiritual de esta iglesia y para el beneficio de todos nosotros, los miembros de esta iglesia, Señor. Y a ti te daremos toda la honra y toda la gloria. Ayúdame a mí mientras estoy yo comunicando lo que yo he preparado para tu iglesia el día de hoy. Estas cosas pedimos en el bendito nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. En el libro de Hechos nos es presentada una cuenta histórica que es muy relevante para con la tema del diaconado. Se tiene en Hechos 6 lo que muchos creen que viene siendo el establecimiento del primer diaconado de la primera iglesia local que hubo en Jerusalén y con los apóstoles de la iglesia de Jesucristo en el primer siglo. Y para dar todavía más contexto acerca de dónde estamos en Hechos 6, hay que entender que en el libro de Hechos se tiene la historia o la cuenta de la iglesia temprana. Sabemos que la iglesia fue fundada por ¿quién, hermanos? El Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo escogió a ciertos hombres a que fueron el fundamento de la iglesia. Cristo siendo la piedra principal para la iglesia, o sea, el inicio de la iglesia, luego el fundamento para la iglesia eran los apóstoles. Y la palabra apóstol quiere decir uno mandado del Señor. Así que ellos tenían una comisión única, específica y especial para con el inicio de la iglesia de Jesucristo. Y es por esta razón que estamos leyendo en el Nuevo Testamento lo que son epístolas, lo que son cartas y escrituras de estos mismos hombres, los apóstoles, porque ellos forman, y sus enseñanzas que ellos recibieron de Cristo forman lo que es el base de la fe cristiana. Si nosotros tenemos una duda acerca de, por ejemplo, el diaconado o la comunión o membresía en la iglesia, como debe de ser bíblicamente, pues podemos ver y estudiar a las escrituras de los apóstoles, y esto es el fundamento, esto es el guía para nosotros en todos los sentidos de la fe. Si algo encontramos en la palabra de Dios, quiere decir que nos es permitido, pero si no se encuentra, no debemos de estar haciendo cosas que no se puede probar por las escrituras del Nuevo Testamento, como tiene que ver a la iglesia, ¿ok? Entonces, se estableció Cristo su iglesia, esto en Jerusalén,
Y sabemos que después de cuando Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, Él anduvo con ellos mismos unos 40 días. Él fue visto de unos 500 hermanos a la vez. Estamos hablando de lo que hubiera sido la primera iglesia. Luego, pasado 40 días, Él ascendió al cielo y dejó a ellos en el mundo y los dejó con la idea de que tenían que seguir en cosas como de la comunión hasta que Él regresa otra vez. ¿Ha regresado Cristo pasado su ascensión? No. Entonces la iglesia hoy en día sigue en el mundo, siguen congregando grupos de creyentes en Jesucristo y siguen haciendo lo que son las enseñanzas del Nuevo Testamento, tal como de la comunión o del bautismo. Y lo que Dios ha establecido para la iglesia es un tipo de liderazgo, un tipo de organización para que la iglesia pueda seguir con bien y que no sea desorganizado y que no se eche a perder, ¿verdad? Así que por esta razón Cristo estableció por medio de sus apóstoles lo que es la idea del gobierno de una iglesia que se puede llevar a cabo por dos posiciones, el pastor y el diácono. Entonces, ya están pasado la ascensión de Cristo. En el día de Pentecostés se llama, sabemos que fueron salvos y añadidos a la iglesia. ¿Cuántos? ¿Alguien sabe? Unos 5,000. Imagínense si en la semana que entra ya somos 5,040, ¿verdad? Esto es lo que les pasó. Hubo unos 120 de los que eran de la iglesia y luego en el día de Pentecostés Dios mandó un poder, hubo milagros y se añadieron por fe en Cristo Jesús unos 5,000 personas de más. Y luego la palabra explica enseguida en el libro de Hechos que hubo un entonces cuando fueron otros 3,000 añadidos a los que eran los 120 y los 5,000. Y enseguida decía que Dios añadía a la iglesia cada día según los que creyeron. Entonces estamos hablando de ya un número de personas de 8,000 o más y creciendo cada día. ¿Y en dónde se encontró este grupo, esta iglesia? En Jerusalén. A fuerzas entendemos que adelante en el libro de Hechos nos enseña que luego fueron iglesias en Jerusalén. Estamos ya hablando de una pluralidad de iglesias y esto es obvio porque una sola persona no puede ser el pastor de 8,000 o más miembros y hacerlo correctamente, adecuadamente, ¿verdad? Entonces, por necesidad se empezaron a hacer divisiones, pero siempre manteniendo lo que era el orden de la iglesia y en un sentido local para que se pudieran eficazmente ministrar hacia estas personas todas. Y luego entre estas personas hubo viudas, hubo mujeres fieles en la fe, si quiere decir. Nosotros tenemos una fe judeo-cristiana, que quiere decir que el fundamento de nuestra fe es si quiere decir judaísmo, pero no necesariamente, pero era la misma fe de los judíos o de la nación de Israel. Y luego sabemos que los primeros del cristianismo eran judeos, puros judeos de primero, y luego iban siendo salvos otros, y luego se añadieron los gentiles o los no griegos, los no judíos, se empezaron a añadir también de ellos a la congregación de la iglesia. Ahora lo he explicado todo esto para que comprendamos en dónde estamos aquí, porque lo leímos el pasaje y qué es el problema, qué es lo que es el reto que está enfrentando la iglesia aquí en Hechos 6. Pues se tiene un cierto ministerio oficial para el beneficio de las viudas de la iglesia, o básicamente para atender de las necesidades de ciertas viudas de la congregación. La palabra de Dios dice que si uno no puede trabajar, que básicamente los demás de la congregación, no estamos hablando de cualquier persona, pero de entre los que somos fieles a una congregación, por ejemplo, como era en ese entonces, pues se encargaron de las necesidades de los suyos, de los fieles a la fe, ¿ok?
Y hubo, entre estas viudas, hubo de ciertas diferentes nacionalidades, ¿ok? Y allí entra el problema, porque se estaban cuidando de las necesidades de ciertas, pero no de todas. Entonces alguien, con mucha razón, ¿verdad?, reclamó a los líderes, que eran los mismos apóstoles, que sirvieron como pastores y apóstoles, pero alguien con mucha razón y con buena razón reclamó y dijo, hey, y estas también son viudas, ¿verdad?, porque no estamos cuidando de ellas. Y ahí entra lo que era un problema, un dinámico no muy esperado, pero esto, ¿qué hizo para la iglesia? Ayudó a madurar la iglesia, ayudó a madurar la congregación. Y vamos a hablar un poquito más de esto, pero ya que los he dado un poquito del contexto, podemos comprender que esta iglesia recién nacida estaba enfrentando un problema. Okay, esto es común con las iglesias, creo, pero vamos a ver cómo es que ellos solucionan o llegan a una solución en cuanto a lo mismo. Según el contexto del pasaje, ¿qué era el propósito del establecimiento de ese diaconado? Para encargarse de las necesidades físicas y logísticas de la iglesia, para que los pastores pudieron enfocarse en su llamamiento primario. Hubo una necesidad para ciertos hombres fieles a que llegaron a encargarse de otras necesidades y obligaciones de la congregación con la intención de hacer libre los pastores o el pastorado para las necesidades de la iglesia de enseñanza. Lo que son las responsabilidades del diácono básicamente son los mismos requisitos para la vida cristiana por entero. Así que podemos concluir que lo que son las responsabilidades de la vida cristiana madura, lo que Dios espera de un cristiano común y corriente cualquier, Dios espera este estilo de vivir. Estos son los requisitos de un diácono, sino que el diácono está obligado a mantener esos requisitos de una manera ejemplar para los demás hermanos de la congregación. O sea que lo que se espera de todos los creyentes es un base para el liderazgo de la iglesia. Si Dios espera que un creyente cualquier sea libre de la fornicación o el pecado sexual, ¿verdad? Si esto no es para ningún cristiano, pues es obvio que el liderazgo de la iglesia tampoco puede ser así. Es una hipocresía decir que los cristianos debemos de vivir de cierta manera y luego el mismo liderazgo de la iglesia no está siguiendo estas reglas, ¿ok? Esto es básico. Encima de lo ya mencionado y con ese gran ejemplo, incluye al diaconado lo que son las responsabilidades y obligaciones de la iglesia que el diácono quita del pastor, proveyendo para una más alta calidad de liderazgo pastoral para la congregación entera. Esto es lo que estamos estableciendo, que la posición de un diácono no más es una posición como si fuera de que queremos honrar a este y queremos darle un título. Bíblicamente el diácono cumple con obligaciones que la iglesia tiene para que el pastor no tiene que hacer estos trabajos y para que el pastor puede dedicarse, o los pastores, el pastorado ya, para que el pastorado puede estar encargándose de dos cosas específicas: el estudio de la palabra, y esto para la preparación para enseñanza, para la congregación, y también la oración. Y esto todo lo hemos visto y vamos a volver a estudiarlo de Hechos 6 aquí. Vamos a estudiar a nuestro pasaje de Hechos 6 para que podamos llegar a una más alto entendimiento de lo que son las responsabilidades de un diácono bíblico.
Esta es la gran pregunta del día, ¿verdad? ¿Cuáles son las responsabilidades del diaconado? La semana pasada estudiamos lo que eran las calificaciones para que alguien sea calificado a ser un diácono, y ya se entiende que alguien es un diácono, ¿verdad? ¿Cuáles deben de ser las responsabilidades del mismo? Y vamos a ver ahorita 5 aspectos de las responsabilidades del diaconado. De primero veamos la necesidad del diaconado. Prácticamente podemos concluir de que no es necesario un diaconado hasta que existe una necesidad en la iglesia por lo cual se ocuparía un diácono o un diaconado. ¿Ok? No hubo diáconos en esta iglesia en este entonces de Hechos 6. La iglesia llegó a existir, la iglesia seguía funcionando y sin diáconos. Y esto es el estado en que estamos nosotros como una iglesia. Esta iglesia tiene 7 años de existir como una iglesia. Desde el primer día hemos tenido un pastor, esto es esencial, pero no hemos tenido un diácono, ningún diácono. Y esto es algo que primeramente Dios que vamos a estar cambiando como sea la necesidad, ¿ok? Pero vemos primero la necesidad del diaconado. Primero veamos que los de la iglesia, no solamente los pastores, pero todos los de la congregación se dieron cuenta de una necesidad que hubo en la congregación. Ahora ayúdame a que comprendamos este asunto. ¿Qué hubo la necesidad? Prácticamente podemos decir que hubo necesidad de poder ministrar a las viudas. Esto era la necesidad que existió. Esa necesidad era única para con esa congregación. Una pregunta, ¿tiene la Iglesia Bautista de Fe y Amor viudas? No tenemos esa necesidad. Entonces, para nuestra congregación, si establecemos un diácono o 2 o 3, no sería con el propósito de cumplir con la necesidad de las viudas, porque gracias a Dios no tenemos viudas en esta congregación. Pero el propósito de un diaconado no es al 100% cuidar de viudas. El diácono ayuda a la iglesia por cumplir con obligaciones que la iglesia tiene, haciendo más tiempo para que el pastor se dedique a la enseñanza y preparación de la palabra para la congregación. Esa necesidad era única para con esa congregación. No todas las congregaciones tienen las mismas necesidades. Pero según lo que era la necesidad de esa congregación en particular, la iglesia, no solamente los pastores, pero la iglesia buscó cómo cumplir con esas necesidades. Una cosa importante que veamos del contexto del pasaje es el hecho de que hubo acepción de personas en la primera iglesia en Jerusalén. Ahora, ¿es esto buena cosa? La acepción de personas. El decir de porque tú eres rico te voy a atender a ti y no al pobre. O de porque tú eres mexicano y no salvadoreño te voy a poner en preferencia. ¿Esto es buena cosa? Obviamente que no. Pero esto existió en la iglesia en Jerusalén. La misma iglesia que Jesucristo había ordenado, sí existió. Lo que mucha gente no entiende es que ninguna iglesia es perfecta. Y lo que pasa en lo que veamos a nuestro alrededor, en casi todos los países, es que la gente cuando ve una imperfección en una iglesia, lo usa como una excusa de ya irme de allí. Ya no quiero tener que ver con ellos. Y esto sabemos lo que es la verdad, que muchas veces la gente tiene problemas personales. La gente no quiere una contabilidad quizás, o no quiere cumplir con lo que son sus responsabilidades espirituales, y luego usan como cualquier excusa para salir. Ya, deshacerme de allí, porque mire, estos son imperfectos. Pero una pregunta, ¿esto
es la cosa más beneficial para una persona. No necesariamente. Hagamos bien de ser parte de una congregación, aunque no sea perfecta, y de buscar cómo servir y ayudar y mejorar en lugar de maldecir o contradecir o causar problemas. Siempre lo espiritual es buscar cómo resolver un problema en lugar de simplemente retirarse del problema. Ahora, Dios puso esto en mi corazón esta semana pasada de enumerarnos un poquito en lo que es la idea de esta excepción de personas. No necesariamente como tiene que ver con el diaconado, pero no más como si fuera como un tipo de bono en este servicio, ¿verdad? Pero déjame seguir en lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hasta un cierto nivel se puede entender esa excepción de personas como un tipo de, ¿qué? Racismo. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Aunque esa palabra es muy oscura en nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando alguien ya suelta la palabra racismo o es racista, ya como que alguien va a pelear con alguien, ¿verdad? Cuando usamos un término como acepción de personas, que es básicamente lo mismo del racismo aquí, ¿verdad? Ya no suena tan severo, ¿verdad? Ya no suena tan mal. Pero esto era una manera de tener el llamado racismo en esta iglesia. ¿Era correcto? No, en ninguna manera. Pero estos problemas surgen en nuestro mundo, amén. Y en la iglesia puede haber problemas hasta de niveles de racismo. Y gracias a Dios yo no creo que esto es un problema de nuestra congregación en ninguna manera. Pero era un literal racismo cristiano. Hasta lo podemos llamar el racismo de los cristianos, ¿verdad? Y esto es lo que se ve que estaba pasando. Los cristianos no están arriba del racismo. El hecho de que una persona es un cristiano no es decir que no puede ser culpable del racismo. A veces yo creo que nos decepcionamos en ese sentido, que no puede ser así, o uno vaya creyendo que en una iglesia que todo va a ser perfecto, o que un hermano va a ser perfecto, y luego cuando veamos que este no es perfecto, ya podemos decepcionarnos o desilusionarnos, nos enojamos, y esto puede ser una táctica del enemigo de alejarnos del mismo hermano que debe de servir de bendición a uno, o de la misma congregación que debe de servir de bendición al individuo. Yo creo que mi esposa, cuando ella se casó conmigo, era un poquito desilusionada, ¿sí me explico? Yo creo que cuando ella se casó conmigo, que creía que yo era un poquito mejor tipo de hombre de lo que realmente soy, no sé. Soy un hombre imperfecto, ¿ok? Yo voy a ser el primero para decirles esta verdad, realidad, pero no sé, pero ella luego de casarse conmigo empezó a enojarse por lo que soy y no soy perfecto, y yo creo que podemos todos identificar con esto en nuestros matrimonios, que yo también esperaba cosas de mi esposa que luego no pasaban así como yo esperaba, pero esto no es una razón de apartarme de ella, especialmente pasados los votos matrimoniales, ¿verdad? En cualquier relación tiene que haber un nivel de cometimiento, un nivel de responsabilidad y dedicación. De otra manera no funciona ninguna relación, ni de amistad, ni de matrimonio, ni de la relación que existe entre hermanos en una iglesia, que debe de ser una de las más altas relaciones en nuestras vidas, cómo nos relacionamos con nuestra iglesia o los miembros demás de la iglesia. Y otra vez estamos enfatizando el punto, el hecho y la realidad de que nadie es perfecto. Entonces, no podemos permitir que las imperfecciones de otros hermanos que nos alejan
del lugar donde Dios desea que seamos. ¿Okay? La primera clave para conquistar el racismo es identificarlo. Otra vez estoy hablando de un tema que es muy como no se habla de esto en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero si no hablamos de lo que es, ¿cómo vamos a mejorarnos en el sentido de cómo veamos a otras razas de personas, por ejemplo? La clave para conquistar el racismo es identificarlo. Junto con esto es el darse cuenta de la realidad de que somos todos criados aún por la cultura nuestra o por nuestras familias con ciertos niveles de racismo. ¿Quién que es sincero puede negar este hecho? Yo entiendo que por las razones que sean, el americano piensa mal del canadiense. Así simplemente es la cultura. No veamos a los canadienses como unos cuantos tontos que son lentos para hablar y que son como, si se tiene al americano como a nivel número 1 de persona, el canadiense es número 2. Así es. No sé de dónde viene esto, yo no sé cómo llegó a existir esto, porque en las guerras mundiales de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, siempre Canadá eran junto con los Estados Unidos e Inglaterra en contra de los enemigos que eran de Alemania y ese tipo de cosas. O sea que eran hermanos en la guerra o en las guerras mundiales, pero ahora el americano ve al de Canadá como un tonto, como criatura de segundo nivel. Y pues yo nomás estoy diciendo que en mi cultura como americano de este país, así es como consideramos, es incorrecto, pero como consideramos al de Canadá. Estos prejuicios y las tendencias para el racismo existen en cualquier cultura, amén, hermano. No podemos negar el hecho de que esto existe, o a veces por la familia. Mi padre, él dice que él llevó una muchacha que era de los griegos, ella era griega, y él la llevó a una fiesta de la familia, de su familia, que era de los italianos, porque mi padre es mitad italiano. Él llegando a la fiesta de la familia, con esta griega, que pues tiene un color de piel un poquito más oscuro, una de sus tías de mi padre le dijo a él, ¿por qué estás aquí con esa india? Como que era una cosa muy indebida de llegar con una india, ¿verdad? Pero esto es otra vez lo que entendemos. A veces nuestra propia familia o nuestra cultura nos puede inculcar una cosa incorrecta. Y esto lo estoy diciendo en la luz de estos eventos que se vio aquí en Hechos 6. Ahora bien, esa acepción de personas basada en la nacionalidad hubiera sido de grande ofensa para muchos de los que no eran de esa misma nacionalidad, ¿verdad? Uno puede comprender cómo se hubiera ofendido porque se están haciendo acepción de nacionalidad, acepción de personas, poniendo preferencia a una nacionalidad encima de otra. Esto debería de haber sido ofensivo a todos, ¿verdad? Porque lo que es la llamada acepción de personas no es correcto en los ojos de Dios. Amén. Dios no acepta a la persona. Ni el hecho de que es rico o pobre no es aceptado más porque es rico o pobre o negro o blanco, lo que sea. Hoy en día, cuando alguien vea una imperfección en una congregación, es tiempo de salir de esa iglesia. Esto está en la mente de la mayoría de los llamados cristianos, porque no son paganos que van a las iglesias, ¿verdad? Son los mismos cristianos que están yendo a las iglesias y están nomás esperando al ver la imperfección y ya para qué, tiempo de irme, ¿verdad? Una cosa que no me gusta
de allí y ya puedo cambiarme o ya puedo dejar de ir a la iglesia para mi conveniencia, ¿verdad? Pero lo que estoy estableciendo es que esto no es necesariamente la respuesta. ¿Es esto lo que los hermanos ofendidos hicieron en Hechos 6? Se salieron. De primero no hubo segunda iglesia, ¿verdad? No hubo segunda iglesia de Jerusalén, nomás primera. Entonces no hubo otra iglesia donde irse, pero aparte de esto no se salieron de la congregación, se mantuvieron su cometimiento a su iglesia. ¿Qué hicieron entonces para resolver el problema? Porque era un problema que tenía que ser resuelta, ¿verdad? No puede haber un tipo de abierto racismo en la iglesia. ¿Qué hicieron? Ellos ayudaron a arreglar la situación. A mí me gustaría creer que uno de los mismos hombres que lo mencionó a los apóstoles se hizo disponible para ser un diácono de estos 7 que fueron ordenados. No podemos saber esto, pero si alguien vea una cosa que puede ser mejorada de una congregación, pues debe de también ser la misma persona que se hace disponible de arreglarlo según como la iglesia decide, ¿verdad? Los problemas en la iglesia siempre existirán, pero existen, oiga muy bien, para madurar la congregación. ¿Alguna vez hemos parado para contemplar este hecho de que los problemas sirvan para crecernos? Los problemas sirvan para madurar nuestra fe y hacernos más fuertes en la fe. ¿Y por qué no podemos aplicar este escenario a una congregación de creyentes? Que cuando existe un problema en una iglesia, quizás Dios lo está usando para madurar esta misma iglesia, la congregación de los creyentes. Y esto es prácticamente lo que Dios puso en mi corazón de bono, ya que estamos aquí estudiando al diaconado, ¿ok? Otra vez veamos que hubo una necesidad en la iglesia. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servíos los unos a los otros. Debemos de usar la libertad que tenemos para servir los unos a los otros en el contexto de la iglesia local, porque Gálatas 5:13 fue escrito a la iglesia que estaba en Galacia. Somos llamados a servir los unos a los otros. Dice Romanos 12:2, y no os conformáis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos llamados a ser transformados, renovados por la persona de Cristo y el Espíritu de Dios. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Somos todos corriendo el riesgo de caernos en pecado. Y una de las cosas que nos ayuda a que nos alejamos del pecado es esta misma congregación. Somos llamados a exhortar, animar, bendecir los unos a los otros, para que todos nos alejamos del pecado. Y esto es porque el hermano de una congregación que siempre está más dispuesto a caer en pecado es el hermano que se ha alejado. ¿O no lo han visto ustedes? Esto es siempre como pasa. Es el hermano que luego ya no llega tanto por una disolución, un desánimo, algo que está pasando en su vida, pero el mero hecho de ya dejar de estar congregando o alejarse más y más, le hace más dispuesto a caer en pecado. Es
ejemplo del fuego y de las brasas, ¿verdad? Si tú sacas una brasa del fuego y lo pones aparte, pues esto se va a apagar y el fuego no, ¿ok? Entonces, otra vez reenfatizándonos lo que es la idea de buscar el bien de la iglesia. Esto debe de ser la meta de cada individuo de la iglesia. Y esto a fuerzas tiene que ser el corazón de un diácono bíblico, porque él vela por el bienestar de su iglesia como un tipo de líder. Número 2. La decisión del diaconado. Pues no leímos el versículo 1 como deberíamos de haberlo leído, pero ya para no faltar el versículo 1, vamos a leer el versículo 1, Hechos 6:1. Y en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, un discípulo es como si fuera un seguidor de Cristo, no necesariamente es un líder, como un pastor o como un apóstol, era un cristiano, fueron mujeres y hombres los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Ok, esto ya hemos establecido que era una forma de hasta racismo cristiano, si quiere decirlo así. No vamos a negar lo que es la verdad. Pero lo bueno es que estaban dispuestos a arrepentir de este error y de corregirlo y arreglar el error. ¿Ok? Y por eso hubo una necesidad, pues tenemos demasiado que hacer, por eso estamos desatendiendo de las aquellas. Pero si podemos recibir la ayuda de otros hombres, ya podemos dedicarnos más a nuestras responsabilidades como pastores y ustedes puedan atender de las viudas. Muy bien, ok, está bien, ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Y luego tenemos la decisión que hicieron en el versículo 2. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Dejamos allí. ¿Quiénes son los 12? Estamos hablando de los 12 apóstoles, ¿ok? Ellos eran los pastores igual. Hoy en día un pastor no es ningún apóstol. Un apóstol era reservado para el primer siglo. ¿Cómo sabemos esto? Porque uno de los requisitos para que alguien fuera un llamado apóstol es que tenía que haber conocido a Cristo en la persona. Y ya pasado el segundo siglo en la historia del mundo, nadie se ha conocido a Cristo en persona, ¿verdad? Entonces los apóstoles eran los designados, especificados para poner el fundamento para la iglesia que tenemos hasta hoy en día, ¿ok? Hoy en día no hay apóstoles que viven en el mundo. Los apóstoles son estos mismos que ahora están en el cielo y que los vamos a conocer algún día, amén. Porque tenemos esa fe de que Dios es el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos. Amén. Pero estos sirvieron también como pastores, como líderes de esa congregación. Ellos eran el llamado pastorado. Y más probablemente con el tiempo se dividieron la congregación y partieron la congregación bajo el favor de Dios ya para poder ministrar a los grupos según como era necesario. Pero seguimos. Entonces, versículo 2, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Hablando de qué? De ayudar a estas viudas, de traerlas cada día como si fuera su comidita para que pudieran vivir. Y esto era correcto y esto era necesario, pero esto los estaban limitando a los pastores a que estudiaron con bien para poder predicar a los grupos de la iglesia que hubo. Probablemente eran de diferentes como lenguas, así es como ministraron, me imagino. Pero seguimos ya con nuestras notas. Basado en la necesidad de la iglesia, la iglesia tomó una decisión. No los pastores nomás, era una cosa bien pensada por toda la iglesia. La iglesia colectiva tomó la decisión de apartar ciertos hombres espirituales para la obra del diaconado. ¿Quién o quiénes tienen la autoridad para ordenar
ordenar pastores y ordenar diáconos. Es la iglesia, son los discípulos de la iglesia, es la congregación de la iglesia que es dada la autoridad de ya establecer y ordenar pastores y diáconos, ¿ok? No es como que los pastores nomás decidieron hacer una cosa y así era, y así quedó. Se tuvo que ver en este proceso la congregación de la iglesia también. Ya están viendo, ¿verdad? Porque nos era necesario ya poner estos fundamentos y este entendimiento para nuestra congregación antes de poner un diaconado, ¿ok? Estos no fueron hombres comunes y corrientes, fueron hombres probados en su fe cristiana. Prácticamente lo que era el estudio de la semana pasada, estos eran los requisitos, así eran estos hombres, ¿ok? Primero de Timoteo 3:10 dice, y estos también sean primero puestos a prueba y luego ejerzan el diaconado, si fueron irreprensibles. Un diácono, igual que un pastor, tienen que ser irreprensibles. No se debe de poder alzar una contradicción en contra de su calificación de ser pastor o diácono, que es legítima, ¿ok? Y si este es el caso, pues probablemente no debe de ser pastor o diácono. Pero la idea es que ya encontramos, antes de hacer la persona un tipo de líder, tiene que ser el tipo de persona que es capaz de ser líder, calificado. Ok, seguimos. Los más grandes y más dignos de una congregación son los más siervos de la congregación. Lo que es el liderazgo en la fe cristiana es lo opuesto del liderazgo en el mundo, hermanos. Para los no salvos, el más grande, el más importante es él o ella que ya lleva el control y que se hace grande y ya lo agarra para uno mismo, tumbando a todos los demás como sea necesario, ¿verdad? Esto no es cristiano. Por esto, la comprensión del liderazgo en la fe cristiana es lo opuesto de lo que es en los ojos de este mundo caído en pecado. Mateo 20:26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. El más grande de los cristianos es el más siervo de los demás. Los quienes van a recibir posiciones más altas en el reino de los cielos, como la Biblia explica, son los más siervos en esta vida y en la fe cristiana. En la fe de Cristo, ser grande es ser pequeño. Ser líder es ser siervo. Ser enaltecido es ser humilde. Mateo 23:11-12. Y el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es la manera que opera nuestro Señor. Él nos hace grandes y nosotros hagamos de nosotros pequeños. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Él tiene que incrementarse y yo tengo que hacerme más pequeño. Estoy parafraseando, pero esto era la mentalidad de Juan el Bautista. Que se hace más de él, Cristo, y menos de mí. Número 3. Las personas del diaconado. Versículo número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. ¿Qué era el trabajo? Atender de las viudas. Entonces buscad, esto se dice a los discípulos, buscad ustedes 7 hermanos de entre ustedes que califican y vamos a poner a estos como encargados de estas responsabilidades que la iglesia tiene. Entonces vamos a tomar un tiempo de estudiar la lista de requisitos para estos
primeros diáconos en Jerusalén. Yo creo que para ahorrar más tiempo voy a brincar lo que son los versículos que yo había escogido para acompañar a cada uno. Son 5 cosas en la lista. Son buenos varones, buenos testimonios, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría y 5 capaces de trabajar. Así se hablaron de estos primeros diáconos. Así tienen que ser. Varones buenos, buenos testimonios, 3, llenos del Espíritu. La palabra de Dios dice, nos manda a todos ser llenos del Espíritu. Mujeres, hombres, todos. Adultos, niños, todos somos llamados a ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo se llena uno con el Espíritu de Dios? Arrepienta del pecado y se lo pida. Dios, lléname con tu Espíritu. Pero sabemos que esto es un chiste si yo no he arrepentido de mis pecados. Pero arrepentimos del pecado. Dios, ayúdame a vivir limpio y santo. Y por favor, dame de tu poder, del Espíritu Santo. Dame de la pila, por favor, para que yo pueda seguir haciendo lo que necesito hacer. Llenos del Espíritu. Número 4, llenos de sabiduría. No eran hombres necios, si quiere decir, llenos de sabiduría. Y por último, y 5, capaces de trabajar. Tenían que ser, no eran hombres de 99 años, ¿verdad? Eran hombres que sí pudieron cumplir con lo que fueron las necesidades que hubo, ¿verdad? Capaces de trabajar. Y dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos y hermanas, ustedes que están sirviendo al Señor, que no se cansa, es cansado, pero que no dejamos de hacerlo, porque el Señor todo lo ve y el Señor todo lo recompensa. Amén. Vamos a entrar en la presencia de Cristo, en el día de Cristo, a algo que no se puede imaginar, si es que seguimos sirviendo al Señor de corazón. No porque el pastor lo dijo, ¿verdad? No porque estoy obligado por el hombre de hacerlo. Dios me obliga a servir, porque Él es quien me va a galardonar cuando llego en su presencia. Seguimos ya, hemos brincado un poquito de mis notas, esto está bien. Número 4, el ministerio de los diáconos. Y esto lo encontramos en el versículo 4. Y dice así, y nosotros persistiremos. ¿Quiénes hablan aquí? Los 12 apóstoles. Y nosotros, los pastores, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 2 cosas vemos ahí. El ministerio de la palabra, predicar, enseñar la palabra de Dios. Y 2, el simple oración. ¿Qué tan importante es que un pastor sea una persona que ora? Porque tiene que tener una relación con su Dios para ser el líder del pueblo de Dios. Yo no quiero tener un pastor que no está hablando con Dios, ¿verdad? Y si el pastor está limitado de hacerlo por otras obligaciones, esto es una cosa que se espera corregir, ¿verdad? Y aquí vemos que lo que es el ministerio del diácono, porque este es el asunto, ¿ok? Vemos lo que se hacían los pastores, pero esto en la luz de qué hacían los diáconos para que el pastor pudiera hacer de su papel. Lo que es el ministerio de un diácono es muy único. Como ya hemos platicado, el diácono bíblico produce una más alta nivel de ministerio espiritual para la congregación. ¿Cómo? Por quitar responsabilidades eclesiásticales del pastor que predica. O sea que lo que es la obligación de la iglesia, lo cumple el diácono para que el pastor pueda dedicarse más a la prédica y la oración. El estudio para poder predicar y la oración. Así que el ministerio del diácono es ministrar
indirectamente para el beneficio de su iglesia. Un diácono bíblico tiene la mente y corazón de un verdadero y humilde siervo de Dios que no espera ni el reconocimiento de este mundo ni la recompensa terrenal. Su galardón, ¿dónde está? Está en Cristo, está arriba. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos. ¿Alguien aquí ha conocido un llamado líder de una iglesia que era vanaglorioso? Esto tristemente es muy común en las iglesias, en las congregaciones. Cuando vieran líderes en la iglesia que estimaron hasta los niños de la congregación como superiores a ellos mismos. Y esto nos dice que algo no está bien necesariamente en lo que es la cultura de la llamada iglesia de hoy en día, en nuestra cultura. Parecen ser muchos, el gran porcentaje de los líderes cristianos parecen ser no muy diferentes que los líderes que son del mundo. ¿O no lo han visto ustedes también? Algo está al revés, algo no es lo que debe de ser. Y hay razones por eso, no estamos aquí para hablar de cómo resolver estos problemas, esto es diferente sermón, ¿verdad? Pero al menos somos responsables nosotros, no de otras congregaciones, somos responsables de la nuestra. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer como individuos para mejorar nuestra congregación? Para cumplir con obligaciones que la iglesia tiene, por ejemplo, para que pueda haber una más alta forma de ministerio de predicación y esto para la congregación. Seguimos. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto es Jesucristo, hermanos. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo humilde. ¿Sabe lo que es lo más vergonzoso en mi humilde opinión acerca de Cristo muriendo en la cruz? Nunca lo vemos en las fotos, ¿verdad? O en las pinturas que veamos de Cristo colgado en la cruz, porque siempre tiene un tipo de pañalito o de trapo que le cubre, pero Él era 100% desnudo, hermanos, en esa cruz. ¡Qué vergüenza! El Hijo de Dios que se hizo esto para poder redimirnos de nuestro pecado. Nadie aquí ha sido así de humillado. Y Cristo lo sufrió por nosotros. Y como somos llamados a tener la mente de Cristo, así ha aprendido a ser el diácono y desplegar su servicio humildemente en los ojos de su congregación. Segundo de Corintios 4:1, por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Marcos 10:43. Pero no será así entre vosotros, antes el que quisiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Esto es porque hacemos mucho de Cristo, amén. Porque ¿quién pudiera ser más siervo que Cristo se hizo? Él es enaltecido hasta lo sumo, amén. Él está a la diestra del trono de Dios el Padre. Y debe de estar allí. Debemos de cada día hacer mucho de Cristo. Hablar a nuestros hijos de qué tan grande es Cristo. Amén. Que nunca olvidamos ni nosotros ni los que están bajo nuestra influencia quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho. Porque Él es digno de este honor y de esta gloria.
Entre más grande la posición, más grande el servicio hacia otros en el contexto de la fe. Y por último, la ordenación del diaconado. Ya los versículos 5 y 6 juntos nos habla de cómo lograron oficialmente ordenar un diaconado. Versículo 5. Y lo dicho agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, o sea que la iglesia presentó estos a los apóstoles, los pastores, quienes orando, los pastores orando, les impusieron las manos, y así ordenaron y establecieron el llamado diaconado, que en este caso eran 7 hombres. Aquí se ve el proceso de la ordenación de los diáconos. La multitud de la congregación escogieron los hombres adecuados según lo que era la necesidad para su iglesia, y los apóstoles, los pastores, establecieron y confirmaron los mismos según el Espíritu Santo guió. Mateo 16, 19 nos habla de una cosa interesante, pero lo leo. Dice, y a ti, dice Cristo a Pedro, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y a todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y a todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Sin entrarnos profundamente en esta idea, en esta tópica, Dios ha ordenado y establecido el liderazgo en este mundo en la forma de la iglesia. ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? Pastores y diáconos, más que todos los pastores, ¿verdad? Porque ya estamos viendo aquí que el diaconado no necesariamente está como para mandar al pastor o nada de esto, están para ayudar al pastor. Pero Pedro, siendo el primer líder, él era el bocón de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Y esto sabemos que él muchas veces decía cosas que no debería de haber dicho. Pero aún así Dios le estableció porque él tenía el coraje de hablar cuando otros no. Y Dios prácticamente hizo de Pedro como el líder principal de la iglesia en Jerusalén, como el mero principal. Y así, haciéndolo, parece ser que Cristo le da las llaves, ¿verdad? La idea de que lo que Él como un pastor ordena y busca hacer en el mundo, lo acepta Dios. Ahora los católicos lo llevan a un máximo muy incorrecto, ¿verdad? Pero la idea bíblica es que lo que hace un pastor según la palabra de Dios, no estamos hablando de cosas fuera de la palabra de Dios, pero según la palabra de Dios, lo que determina y hace un pastor es como si fuera aceptado por Dios. Porque Dios le delega, le da la libertad de ser un pastor según las Escrituras y de tomar decisiones según como Él vea mejor. Esto es increíble. Hasta la idea es que hasta Dios confía en esa persona como líder. Es imperfecto, pero hasta Dios apoya lo que son las decisiones de un líder espiritual en el contexto de la iglesia. Nuestro Dios es un Dios que ama la gente, y por eso Dios ama ¿qué? El orden. Porque el desorden, ¿qué bien hace para la gente? Si aquí estuviéramos bailando todos y gritando y ladrando como perros, ¿a quién beneficiaría de esto, verdad? Entonces, en todas las iglesias Dios ha establecido un orden. ¿Cómo sabemos cuál es el orden? ¿Cómo sabemos cuáles son las reglas? Aquí está, escrito. Y según esto, operamos. Dios ama el orden. Si vale hacer algo, tiene que estar hecho con un suficiente nivel de orden para la gloria de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Que si vamos a hacer esta cosa que se llama iglesia, ¿verdad? No vale la pena hacerlo chueca.
queremos hacerlo bien, queremos hacerlo según como guía, según como Dios nos guía y según la palabra de Dios. Filipenses 1:1. Estamos hablando de una carta que fue escrita décadas de tiempo pasado, Hechos 6, y escucha lo que dice Filipenses 1:1, el principio de una epístola o una carta a una iglesia. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Está escribiendo una carta a una iglesia con los obispos y diáconos. Hace su carta, el apóstol Pablo lo manda a los de la iglesia en Filipos y lo manda a la iglesia y también incluye dos posiciones muy claves, el pastor y el diácono. Entonces vemos que llegó a ser algo del orden de las iglesias. Estos dos oficios lo llamamos de la iglesia, el pastor y el diácono. Desde aquel evento clave en la historia de la iglesia temprana, ahora se tiene al diaconado como parte del orden de la iglesia verdadera, la casa de Dios en el mundo. Y esto es porque estamos con la idea de que quisiéramos ya establecer un diaconado, pero no nomás porque queremos hacerlo en orden y queremos hacerlo según como Dios guía, ¿verdad? Esta es mi conclusión. Para poder ser un líder, un hombre tiene que tener seguidores. Y para tener seguidores, un hombre tiene que tener a su confidencia. Entonces, la calidad suprema de un líder sin duda es la integridad. Sin ello, no está posible el éxito verdadero. No importa si es en una pandilla, en un deporte, en la infantería o en una oficina. Si los asociados de un hombre le encuentran culpable de las falsedades, si encuentran que le hace falta la integridad esperada, fracasará. Sus enseñanzas y sus acciones tienen que estar de acuerdo. La necesidad principal entonces es la integridad y el alto propósito. Esto fue escrito o dicho por Dwight D. Eisenhower, uno de los presidentes de este país, de los Estados Unidos. Los diáconos son llamados a ser líderes callados, humildes y fuertes en la fe del Señor Cristo Jesús y en la iglesia, la casa de Dios en el mundo nuestro. Los diáconos fieles pueden esperar un galardón grande en el día de Cristo por un buen servicio rendido al Señor Cristo Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Vamos a orar.